Bueno, esta noche tenemos nuestro tiempo de oración por los hijos y voy a invitar a Marta y a Tere que sean ellas quienes nos dirijan en esta tarea ardua que nunca se acaba, inacabable, ¿verdad? A veces muy fructífera, a veces muy complicada, pero a la cual somos llamados a hacer con perseverancia y con fe en el Señor. Así que, Tere y Marta, estamos en sus manos, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Como había eh, dicho el pastor la sesión pasada, vamos a tener un breve momento de oración y él va a retomar un tema muy importante. Entonces vamos a consagrar este momento. Amado Señor, estamos aquí reunidos delante de ti, Padre, agradeciéndote tu presencia, porque así Amén, lo dice, Señor. de donde nos reunimos dos o más, tú estás con nosotros. Venimos a consagrarte este tiempo de oración por nuestros hijos, Padre. Amén, Como Señor. es tan importante para nosotros esta oración, Señor, los que somos padres sobre todo. Sabemos que tú no escuchas nuestra oración, Señor, y en eso estamos confiados. Gracias, Señor. Tiempo harás tu obra, Padre. En especial esta noche que oramos por nuestros hijos, consagramos este momento, Señor, Amén. para él. Alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Padre. Amén, Señor. Te agradecemos todas las bendiciones que nos provees y que provees a nuestros hijos. Amén. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a hacer una oración por los hijos. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, Marta. Una oración en general por los hijos. Bendito Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias este día, Señor, por la vida de nuestros hijos, por esa alegría, Señor, que ellos nos proveen, pero también por las preocupaciones, por los miedos, Amén. por todo lo que ellos nos hacen pasar, Señor. Ujú. Gracias porque de alguna manera eso nos hace, Señor, mantenernos cerca de ti. Amén, Señor. Siempre pidiéndote por ellos, Padre, siempre pidiéndote por ellos. Y te rogamos, Padre amado, que los tomes en tus benditas manos, Señor. Te rogamos que los protejas de todo mal, que los libres de todos los ataques del enemigo que puedan ellos tener cada día, Amén, Señor. Señor. Por favor. En donde quiera que van, en donde quiera que trabajan, estudian, donde quiera que se congreguen, Señor. Líbralos, Señor, del enemigo. Y te pedimos esta noche, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia en todo momento y que sepan que pueden acudir a ti en busca de ayuda y protección. Sí, Señor, por favor. Gracias porque tú no los has abandonado Amén. desde que los creaste, Señor. Hazles saber esto, Padre. Guárdalos, Padre, de accidentes, de enfermedades. Que tus ángeles, Padre, acampen alrededor de cada uno de ellos. Ujú. Gracias te damos porque podemos confiar en tu poder y en tu cuidado que cada día tienes por ellos. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, Señor. Y te rogamos, Señor, para que nuestros hijos permanezcan bajo tu sombra, que se aferren a ti en todo momento. Que nunca, Señor, olviden que tú eres su refugio, su cuidado y su protección. Por favor, Señor, que no lo olvide. Por favor, Padre, dale a nuestros hijos la sabiduría que necesitan y el discernimiento, Señor, para poder percibirte, Señor, en todo lo que hacen, en todo lo que dicen, en su diario vivir, Padre. Ayúdalos a escoger bien y a tomar buenas decisiones en todas las áreas de su vida. Amén, Señor, por favor.
Concédeles, por favor, la fuerza y la determinación necesaria para mantenerse firmes en medio de las tentaciones, Padre, Por favor. que no cedan jamás ante las trampas del enemigo, que se mantengan firmes en ti, que su deseo más profundo, Padre, sea siempre agradarte y vivir dentro de tu voluntad. Señor, guarda, Señor, su pensamiento, su corazón, pero sobre todo, Padre, guarda su alma. Cuídalos, Señor, cuídalos Por favor, del cuida. enemigo, Señor, que siempre está al acecho, que busca cualquier momento, cualquier situación para acecharles, Padre. Te rogamos, Padre bendito, que ellos puedan reconocerte y que puedan recordar cuán amados son por ti y que vengan a ti, Señor, cuando tengan necesidades, Padre, de cualquier tipo. Bendícelos como hasta hoy, Padre bendito, y no te canses de buscarlos, por favor, no te canses de buscarlos, Señor. Búscalos hasta que ellos te puedan encontrar, Padre. Por favor, Señor. Te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien. Y bueno, entonces esta fue la oración en general y cedemos la palabra al pastor. Muchas gracias, Marta, y gracias, Tere. Hace 8 días surgió un tema que resulta de especial interés y al que les animo que nos aproximemos ahora con una perspectiva bíblica. Desde fines del siglo pasado, los 80s, en los 90s, empezó a hacerse muy popular, por así decirlo, entre cierto sector de iglesias cristianas evangélicas, lo que se llamaría la teoría o la doctrina de las maldiciones generacionales. Esta simplemente propone que una maldición generacional son los pecados o las consecuencias del pecado que son heredadas de los padres a los hijos. Por lo tanto, se habla de ataduras generacionales. Esto significa que el pecado del padre, de la madre, se convierte en una atadura, condiciona, más que condiciona, obliga, ata a su descendencia hasta la tercera y cuarta generación para que cometan el mismo pecado. Ahora, esto eh, resulta de importancia porque conlleva 2 cuestiones que hay que considerar. Si los pecados de una persona son atadura, son herencia del pecado de sus padres o de sus abuelos o de sus bisabuelos, entonces no hay responsabilidad de parte de la persona. Eso por un lado. Y por el otro está que habría una maldición de la cual no serían responsables los hijos, los nietos, los descendientes de una persona para que tuvieran que cumplir, y así lo digo, tuvieran que hacer lo que su ascendente, su padre, su abuelo, su bisabuelo hizo. ¿De dónde surge esta doctrina? ¿Alguno de ustedes podría decirnos, de compartir, de dónde creen que surge esa doctrina? ¿Qué pasaje bíblico generalmente se utiliza o se utilizan para sustentar esa doctrina? ¿Tienen idea de por dónde viene? Juan Martínez. Del Éxodo, pastor. El Éxodo. Del Éxodo, no recuerdo bien el versículo, pero donde dice que sobre la maldición de la primera, segunda y tercera generación.
En Bien, cuanto están viendo, hablando de los 10 mandamientos. en Éxodo Ahí, 20. 20. Ujú. ¿Alguien más tiene otro pasaje? Les invito entonces a... Sí, amor. Perdón, es también, se incluye aquí el de Deuteronomio, de donde tú escoges dos caminos, si te va bien, y esto va a ser de bendición también para tus hijos, para ti y tus hijos, y si no, también de maldición. No, no es ahí. No es un pasaje que se utilice muy frecuentemente para esto. Sí son dos los pasajes muy relacionados que se utilizan para esto. El primero, como bien lo menciona Juan, es Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Y el segundo, que es muy parecido, es Deuteronomio, capítulo 5, desde los versos 1 al 11, que es la repetición de los 10 mandamientos, en particular el versículo 9 de Deuteronomio. Alguien léanos Éxodo 25 y alguien más léanos Deuteronomio 5, 9, por favor. Perdón, pastor. También Sí, sería el que mencionamos hace 8 días. perdón, También sería el versículo que mencionamos hace 8 días, el de no, Números. ¿nos recuerdas cuál es? El de Números 14, 18. Números 14, 18. También léelo, por favor, si eres tan amable. Tú, Marta, léelo. Primero alguien nos va a leer Éxodo capítulo 20, versículo 5. Luego alguien nos lee Deuteronomio 5, 9. Y Marta nos va a leer Números 14, versículo 18. Sí, Juan Carlos, sí, Deuteronomio, gracias. empezamos con Ok. Éxodo 20. Éxodo, sí. ¿Quién tiene Éxodo 20? ¿A partir de qué versículo, pastor? El 20, Éxodo 25, por favor. 25. En el 4 dice, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien. Castigo la iniquidad, dice otra traducción de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora sí, Deuteronomio 5, verso 9. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Gracias. ¿Qué traducción estás usando, Ofelia? Nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Y ahora sí, Marta, por favor, léenos. Es en Reina Valera. Números 14. 14, 18. Uh-huh. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Muy bien. Hay un principio de interpretación bíblica y es que el pasaje debe interpretarse de acuerdo al contexto. Entonces, si leemos lo que Juan Carlos leyó, el tema del que Dios está hablando es ¿cuál, Juan Carlos? ¿A qué se refiere? Son los mandamientos,
que los está explicando y está desglosándolos al pueblo. Pero En el esencia. tema particular del que está hablando, el mandamiento en particular al que se refiere, De que no adoren a otros dioses. que no adoren a otros dioses. ¿Sí? En el versículo 9 de Deuteronomio, capítulo 5, también en la Nueva Traducción Viviente dice: no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y nuevamente, Marta, léenos, por favor, Números 14. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Fíjense Igual, ustedes, en este versículo habla en particular que no perdonará ¿qué? iniquidad y la rebelión, ¿De quién? pues de su pueblo. No, lee, Tardo para la ira. no adivinemos. Marta, nuevamente léenos, por favor. 14, 18. se está refiriendo al pueblo porque en el 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y luego, Entonces, ¿qué más la dice? iniquidad del pueblo. Ese es bueno, después ya viene: Jehová castiga a Israel. Muy bien, déjame buscar aquí en la Biblia para ver el versículo particular que quiero destacar aquí. Es capítulo 14, versículo 18. El Señor es lento para enojarse, en la Nueva Traducción Viviente, y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión. ¿Pero qué? No Está por absuelve al inocente al culpable. Pero culpable. no absuelve ¿a quién? Al culpable. Al culpable. Y luego dice: Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Y luego la frase que explica mejor esto, que tiene un paralelo con la lectura que hizo Ofelia, es: toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. No está diciendo en ninguno de estos pasajes que las generaciones que descienden del pecador son pecadoras. ¿Qué está diciendo? Que el pecado de una persona afecta. Y podríamos usar sinónimos: maldice, condiciona hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí ya hemos visto eso en otra ocasión. Hay que entender el contexto del por qué se refiere a la tercera y cuarta generación. ¿Recuerdan ustedes cómo eran las familias en tiempos del Antiguo Testamento? Y patriarcales y se iban heredando la dirección del pueblo generación a generación. Eran patriarcales. Esto significa que en la misma casa, bajo la misma autoridad, por eso viene el término patriarcal, estaban los que vivían en la casa.
y quienes vivían en la casa hasta la tercera y cuarta generación. Era común, porque era la figura del patriarca. Cuando fallecía el patriarca, entonces venía la sucesión patriarcal. No sé si me estoy explicando en este sentido. ¿Sí? Es como, ¿cómo se llama tu hijo mayor, Juan Martínez? Juan Francisco. Juan Francisco, y él es varón, ¿verdad? Sí, Y tú eres el patriarca de la familia, y mientras tú vivas, mantienes esa condición. Pero cuando tú mueras, ¿quién va a ser en la mentalidad hebrea? ¿Quién va a ser el patriarca de la familia Martínez? mi hijo Juan Francisco. Tu hijo Juan Francisco. Y si él tuviera un hijo varón, cuando él muriera, ¿quién iba a ocupar el lugar patriarcal? El nieto, el hijo, El nieto varón, el hijo de tu hijo varón. ¿Esto Sí. era cultural? Esto era una cultura, así estaban conformadas las familias. La clave aquí es toda la familia se ve afectada. Cuando los padres cometemos un pecado, toda la familia se ve afectada. Si un padre roba y es detenido por haber robado, toda la familia resulta afectada. Si un padre o una madre adulteran, toda la familia se ve afectada. Si un padre es alcohólico, toda la familia se ve afectada. Si un padre es inestable emocionalmente, toda la familia se ve afectada. Pero eso no significa que la familia sea responsable del pecado del padre o del abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué aseguro esto? Deuteronomio 24:16, por favor. ¿Cuánto 16? Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Nuevamente, por favor. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Qué está fundamentándose aquí? ¿Qué principio se está fundamentando aquí? Que tiene que ver con el todo de la salvación. Que cada uno tiene una responsabilidad. El principio de la responsabilidad personal. ¿Sí? El Señor no le va a cobrar a mi hijo el pecado de su padre, aunque por el pecado de su padre la vida de mi hijo resulta afectada. Y ante esa afectación, mi hijo tiene el derecho, la libertad y la posibilidad de escoger el camino de vida que él va a seguir. Y él tendrá que dar cuenta de su decisión. Convertimos en malos ejemplos, malos testimonios. No solo es mal ejemplo, mal testimonio, es una influencia. El pecado de los padres, el pecado de los antecesores, no es cosa menor. Nuestro pecado no es cosa menor respecto de nuestros hijos. Los estamos afectando. En cierta manera, los estamos condicionando.
Así como las madres que consumen drogas condicionan a sus hijos para que sean dependientes de las drogas, así nosotros, con nuestras enemistades, con nuestras envidias, con nuestros pleitos, con nuestro todo esto, condicionamos a nuestros hijos. Ahora, el hijo que desciende de una madre adicta y que lleva el gen de la adicción, por así decirlo, tiene que tomar una decisión respecto de ese gen que lleva, porque es una cuestión física, química, no una cuestión espiritual. Espero estarme explicando. Comentarios, preguntas. Sí, la genética no determina totalmente. Está la epigenética. El medio también influye. La Así es. formación, la cultura, la toma de decisiones, la racionalización, la instrucción, todo eso influye. Y entonces el gen se manifiesta siempre y cuando todos los factores favorezcan que aparezca ese gen. Entonces no determina que aparezca, Así sino es. influye en que se manifieste o no. Y el principal factor, creo que estarás de acuerdo conmigo, es la determinación del portador del gen respecto de lo que va a hacer con el mismo. Sí, es decisión individual. Es una responsabilidad Sí, personal. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero es precisamente eso nos lleva a la obra redentora de Jesucristo, en la que lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, el Señor viene y nos justifica. El Señor añade lo que hace falta y el Señor quita de nosotros lo que está de más. Para comprender mejor esto hay otro pasaje que es muy interesante, Ezequiel 18:2. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? O como diría Reina Valera, creo, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, ¿no? Pero fíjense ustedes el contexto. Juan Carlos nos lo ha leído. Leo yo el versículo primero de este capítulo, Juan Carlos. Luego dice, luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿Qué está haciendo? Les está haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué dicen ustedes ese proverbio respecto de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Ahí termina la pregunta del Señor y viene su acción o su reacción. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Uh-huh. Y luego viene les invito a que lean después esto, viene una
aclaración. Supongamos que cierto hombre es recto y hace todo lo que es justo y correcto, y habla de las bondades de ese hombre. Todo lo que él hace, todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo comete tantos pecados que su padre jamás haría. Y luego se pregunta el Señor, ¿acaso debería vivir ese pecador? No, responde el Señor. Tiene que morir y asumir la culpa. Y aquí está el otro lado de la doctrina de la maldición generacional. ¿Cuál sería el otro lado? Que si una madre nunca comete pecado, ¿por esa razón sus hijos serán salvos? No. No. Si en mi familia no hubo un adúltero, un borracho, un adicto a las drogas, un ladrón, un defraudador, etcétera, por esa ya toda la descendencia hasta la tercera y cuarta generación será salva. No. No. Y no podemos aplicar nada más la cuestión negativa sin aplicar la cuestión positiva, como tampoco podríamos aplicar la cuestión positiva de la salvación que se hereda si no aplicáramos la situación negativa, la maldición que se hereda. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Qué están descubriendo? ¿Qué inquietudes resultan? Muy particular la individual decisión y determinación de relacionarse con Dios. Así es. Y fuerte el entorno donde se desarrolla el hijo, ¿no? Uh-huh. Que son detonadores, porque igual y pueden ser, alguna vez leí unos gemelos que por alguna razón se separaron, y uno es mejor que otro si son gemelos, pero el entorno influyó mucho en ellos. Y entonces eso apunta hacia una cuestión que debemos tomar en cuenta los padres. Ya dijimos que nuestro pecado condiciona, afecta, lastima, ensombrece a nuestra descendencia. Así que somos llamados a evitar el pecado. Pero en segundo lugar, tenemos que preguntarnos, ¿qué entorno familiar estoy construyendo? Mi entorno familiar contribuye a que en mis hijos, en mis descendientes, se fortalezca el temor de Dios, o el entorno, el ambiente familiar es un aliciente para que mis hijos no tengan temor de Dios. Hace años pastoreé a una mujer que tenía una hija de 14 años en ese momento, 14, 15 años. Y un día vino muy triste y preocupada la mujer porque me dijo, pastor, mi hija dice que ella se siente muy sola. Así que se quiere embarazar para tener un hijo, para ya no estar sola, porque dice que yo me voy a trabajar y no me ve todo el día. Y entonces me dice que prácticamente le va a pedir a un muchacho que la embarace, porque ella quiere tener un hijo para ya no estar sola. Y yo le digo que no, porque no va a poder criar al hijo, porque no va a poder mantenerlo, porque no va a poder trabajar y tener y cuidar a su hijo, cuidar de su hijo. Y ya me mencionó un montón de razones.
Y entonces yo le pregunté, ¿y ya te diste cuenta que le estás diciendo una mentira? ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque tu vida es el primer desmentido de lo que tú le estás diciendo. Porque tú te embarazaste más o menos a la edad que ella se quiere embarazar. Y tú has salido adelante, tú has podido mantenerla, tú has podido trabajar, tú has podido mandarla a la escuela. A final de cuentas, la hija se embarazó. ¿Qué afectó ahí? El pecado de la madre, pero también el entorno. No sé si me estoy explicando en esto. El ambiente familiar. Entonces, Personal, ¿no? perdón, Y la decisión personal. la decisión, pero la decisión personal está ampliamente influenciada por el ejemplo de los padres y por el entorno. Tú conoces que hay padres alcohólicos que cuando ven llegar al hijo borracho, lo golpean y le prohíben que se emborrache. ¿Sí? Y cuando están más o menos sobrios, hablan virtudes sobre la abstención del alcohol. Pero ellos mismos son un ejemplo, una influencia, pero además el entorno familiar que se ha construido es propicio para ser disfuncional, porque hay vacíos, porque hay tristeza, porque hay decepción, porque hay pleitos en la familia, y entonces Sí, se busca un escape. porque no es congruente con lo que les decimos. No hay congruencia. Y esto es muy importante. Nosotros, por la gracia de Dios, no practicamos pecados que pueden afectar a nuestros hijos. En ese sentido, no estamos dando un mal ejemplo, pero debemos preguntarnos, el entorno familiar, ¿hacia qué los anima? ¿A qué los orilla? La relación de la pareja, el respeto de la pareja, que empieza siendo el núcleo de la familia, la confianza, la congruencia, creo que Anadelia usabas esa palabra, que propicia. Entonces, aunque la decisión última es de la persona, debemos entender que la persona está condicionada, no obligada, no amarrada para practicar tal o cual pecado, pero sí fuertemente condicionada para practicar tal o cual conducta. Así como un ambiente propicio puede condicionar, puede apoyar a la persona a buscar a Dios. Dijiste condicionado no es igual a qué? ¿Perdón? No es igual a obligado. Obligado. Está condicionado, no está amarrado. Ahora, la idea de que los pecados de los hijos o que los sufrimientos de los hijos son consecuencia directa del pecado de los padres, la encontramos en la historia de aquel hombre ciego que se encontraron Jesús y sus discípulos y le preguntan los discípulos,
quién pecó, este o sus padres. Y esto nos lleva a otra cuestión. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos fracasar, cuando nosotros vemos a nuestros hijos meter la pata, generalmente respondemos con una culpabilidad nuestra. Asumimos que por nuestra culpa el hijo hizo aquello. Y en ese sentido asumimos la responsabilidad del pecado del hijo. Y nuestra responsabilidad es haber sido propiciadores, pero no ejecutores de la conducta pecaminosa del hijo. Así como por el otro lado, yo no puedo decir que mi hijo es fiel, que mi hijo es buena persona, que mi hijo es responsable, porque yo soy responsable. No, yo soy propiciador de la fidelidad de mi hijo, pero en última instancia, la fidelidad de mi hijo es un atributo suyo. Ahora, una de las cosas que se dicen de las culturas contemporáneas es que no estamos cumpliendo ni como sociedad ni como familia con la tarea de hacer responsables, de contribuir a que las nuevas generaciones sean responsables. Es más fácil hacerles sentir que son culpables que ayudarles a creer a creer que pueden ser responsables. Que tienen la capacidad para asumir su responsabilidad. Y mientras no lleguemos a ese momento de la responsabilidad, caemos en el riesgo del pensamiento mágico. Muchos de los que predican esta doctrina de las generaciones generacionales ofrecen casi como única alternativa la liberación, el echar fuera el espíritu, el demonio que la persona tiene. A mí me han venido a buscar, pastor, ore y échale fuera el demonio del vicio, del alcohol o de la irresponsabilidad de mi hijo. No, un momento. Si tu hijo está actuando por el poder del demonio, entonces tu hijo no es responsable de su pecado. Le estás dando una responsiva para que él no responda por su pecado. Le estás echando el pecado, la culpa de su pecado a un espíritu, cuando el pecado es siempre elección. Y entonces, todos los hijos estamos condicionados por nuestros padres. Todos. Todos los hijos hemos sido animados por nuestros padres en cierta dirección. Y esto es una fuerza que viene de afuera, pero también que surge desde nuestro interior. Creo que ya les he platicado que estaba dando un curso de pastoral bíblica, de consejería pastoral a un grupo de pastores en Tijuana, Baja California.
estaban como 80 pastores ahí, y estaba hablando yo de temas parecidos a este, cuando de repente uno de los pastores que estaba ahí, que me había llamado la atención por su servilismo al obispo de esa región, era un hombre que le cargaba el portafolio, que casi quería respirar por el obispo para que el obispo no se tomara la molestia de respirar. Cuando yo estaba hablando de esto, de repente explota ese hombre y grita, "¡Lo odio!". Y ya interrumpí yo la sesión y le pregunté, "¿A quién odias?". Y me dice, "Al hermano fulano", al obispo. "¿Y por qué lo odias?". "Porque es igualito que mi papá. Nunca le doy la medida. Nunca puedo hacer nada que él me diga que está bien. Siempre le va a encontrar el defecto a lo que yo haga, a lo que yo le diga, igualito que mi papá". Bueno, yo y ustedes estamos condicionados por las acciones y por las omisiones de nuestros padres. Y es una lucha. En cierta forma, es equiparable a la lucha que Pablo menciona en Romanos, cuando dice, "Yo sé hacer lo bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que no quiero hacer". ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos animar a nuestros hijos? Yo alguna vez tuve que decirles a mis hijos, "Hijos, a cada uno en lo particular, hijo, yo te he lastimado, yo hice esto, yo hice aquello, no hice esto, no hice aquello. Ya no puedo hacer, yo no puedo cambiar lo que hice. Yo ya no puedo quitar lo que puse, no puedo poner lo que no puse en su momento. Pero hay alguien que sí puede ayudarte y ese es Dios. Alguien que puede sanar tus heridas. Yo no puedo sanar tus heridas. Mi papá no va a sanar mis heridas. Yo amo a mi padre y lo respeto y fue una gran riqueza, pero me lastimó. Y él no puede sanar mis heridas. Pero Dios ha sanado esas heridas. Y a esto podemos animar a nuestros hijos con el ejemplo, pero también propiciando ambientes en donde el amor de Dios, el poder de Dios se haga creíble, resulte creíble, resulte posible. Porque nosotros como padres ayudamos a creer en Dios o ayudamos a rechazar a Dios. Y la respuesta en todo es Jesucristo. Con esto termino. Comentarios, inquietudes, observaciones, preguntas que quieren hacer. Juan Martínez. Bueno, a mí me gustaría mucho sugerirte si es posible seguir con este tema tan interesante, interesantísimo para una escuela dominical, porque es verdad que solo Jesucristo sana esas heridas. Yo recuerdo a mi padre pues tomó mucho, nos golpeó mucho. Bueno, no demasiado, pero sí varias veces nos golpeó fuerte y a mí también. Pero,
pero a través de Jesucristo le doy gracias a Dios que lo perdoné, lo amé y hasta lo admiré después. Dice uno, mi padre fue tan trabajador. Y ve uno ya más cualidades que defectos, pero es lo que dices es Jesucristo es el que nos de la transforma. respuesta. Así Es es, la respuesta. Sí. así es. Vamos a abundar en el tema, Juan, con la ayuda de Dios. ¿Alguien más? No sé, Tere Morales, por quien estamos estudiando esta cosa. ¿Qué nos dices? ¿Qué piensas? ¿Qué inquietudes te despierta? Pues muchas, pastor, porque precisamente los entornos familiares de las nuevas generaciones, en este caso los niños, ¿no? Veo esa falta de dirección hacia de verdad creer en Dios. A pesar de que es más sensible este grupo, o sea, es más importante para los niños los grandes viajes, los programas, los juegos, videojuegos, tener cosas de marca, o sea, es su entorno familiar definitivamente. Entonces, siento que, y se los digo, me daría miedo que fueras mi médico o mi abogado cuando yo ya esté bien viejita, ¿no? Se los digo porque digo, o sea, ¿por qué estás pensando esto? ¿Por qué estás pensando? O sea, de hecho, hoy, por ejemplo, que intencionalmente Arturo le pegó a la niña y que él decía que no, la niña estaba indignadísima y la preocupación más que me llamó más la atención fue ver la protección de su mamá para que yo también dijera que no fue intencional. No, discúlpame, Hay pero no. todo un condicionamiento ahí. No, entonces, y la mirada de ella así de no quiero que nadie lo toque, no quiero que, o sea, no hace entender al niño que está actuando mal. Y eso es bastante gravoso y lo noté también en la entrevista con su padre. Entonces, ese entorno familiar es el que hace que Arturo no pueda estar en paz. Así es. Como bien dice, bueno, a su propia familia, porque veo las acciones que tiene su mamá, yo no la había percibido así porque solamente éramos compañeras, pero ahora puedo entender sus reacciones de enojo o de ira que presenta estando en el trabajo, ¿no? Cuando yo no conocía su situación más cercana. Y no solo ella, o sea, me acuerdo de tantas situaciones de tantos niños complicados y es muy triste que nosotros como padres formemos un entorno así. Así es. Y aquí déjame decirte, cuando Dios no está presente o cuando Dios se ausenta, vamos a buscar ídolos. Porque el ser humano fue diseñado para adorar. El ser humano fue diseñado para reverenciar a alguien superior. Pero si ese alguien superior no es Dios, no se van a quedar sin adorar. ¿Sí? Entonces ahí nuestra responsabilidad como padres, de la cual no siempre teníamos conciencia, pero también nuestra responsabilidad como iglesia. Y aquí yo enfatizaría, ¿qué entornos familiares en Casa de Pan estamos creando? ¿En qué medida hemos contribuido para el desengaño, para la decepción respecto de Dios, de nuestros hijos, aunque no hayamos matado a nadie, aunque no nos hayan echado a la cárcel por violadores o por rateros? ¿Qué hay en esa dinámica familiar que no anima al Señor? ¿Alguien más? Creo que
es bien importante todo esto que se está tocando porque, bueno, en las iglesias donde crecí, era muchísimo de echarle casi toda la culpa al diablo y estar echando al diablo y casi darle, hablar más del diablo que del Dios o de la gracia o de otras cosas, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, esto es bien importante, ¿no? Porque entonces le quitamos la responsabilidad a nosotros mismos, nosotros no somos responsables, es el diablo Sí, o a todos los demás. Y creo que también ese punto de que los padres, como se sienten culpables, sobreprotegen a los hijos, ¿no? ujú. Y pues esa manera de sobreprotegerlos, pues también es no amarlos, ¿no? Así es. De tanto amor terminamos echándolos a perder, ¿no? Sí, ahora, embebidos en una cultura súper culpista, Ujú, casi por cualquier cosa, ¿no? ujú. Entonces, en lugar de bendecir esa culpa, en lugar de ser a favor de, es realmente en contra de. Y, Así es. y creo que es uno de los temas capitales de este tema de la culpa, porque realmente muchas dinámicas tóxicas intrafamiliares están dadas precisamente por esos mecanismos de culpa, Ujú, manipulación, ujú. y los ambientes son sumamente tóxicos pues ahí Dios no está, definitivo. ¿Qué incentivo tendrán para Así acercarse es. bajo esa cultura, ¿no? Así es. Y el mejor ejemplo que podemos dar, Juan Carlos, es en el mostrar nuestra confianza en el amor de Dios, asumiendo nuestra responsabilidad, confesando nuestro pecado, pero mostrando una vida de arrepentimiento. No se trata de mostrar perfección, No, no, sino que vean ellos que podemos fallar, pero reconocer, arrepentirnos y comprometernos. así es. Y no Eso es es fácil. fundamental. Eso es fundamental. Hijo, yo no te puedo quitar las consecuencias de lo que hice, pero te puedo alimentar con el ejemplo del pecador arrepentido que se vuelve a Dios buscando agradarlo en todo y confiando en su poder y en su perdón. Porque si puedo buscar a Dios es porque creo, firmemente estoy convencido de que Él me ha perdonado y que como me ha perdonado, puedo volverme a Él. Pero qué tanto a veces en esa culpa a la que hace referencia Juan Carlos, nosotros no damos ánimo para que se vuelvan a Dios nuestros hijos, porque nosotros seguimos abundando en nuestra culpa. Vivimos perdonados. Así es. ¿Alguien más? Bueno, Hay un, hermanos, te- hay un sí. texto que siempre usamos, bueno, en nuestra iglesia, cuando alguien se va a bautizar y dice, el reino de Dios se hace presente y solo los valientes lo arrebatan. Mm. Y últimamente yo he pensado, el reino de Dios está presente, pero los valientes lo arrebatan en todos los días, en cada decisión, en cada momento, en cada prueba, en cada fracaso. Me levanto, porque Así es. pues hay que ser valientes para eso, Hermanos, no es exacto. fácil. No solo hay que creer que hemos sido redimidos, hay que vivir como quienes han sido redimidos. Hay que vivir la redención. No solo hay que creer que hemos sido perdonados, hay que vivir el perdón. No solo hay que creer que estamos en comunión con Dios, hay que vivir la comunión con Dios. Y en eso podremos influenciar, podremos aportar
enriquecer la vida de nuestras familias, porque entonces en nosotros se hace presente Cristo. Terminemos con una palabra de oración. Juan Carlos, Juan Martínez, Tere Morales. Señor y Dios Padre, muchas gracias, Padre, por tu compasión, con tu paciencia con nosotros, pero sobre todo por tu perdón. Ayúdanos a vivir de ese modo, como perdonados, que cotidianamente estemos haciendo presente esa grande misericordia tuya, poniéndote en cada lugar, en medio de la mesa, en medio de la reunión, en medio de nuestro corazón y en medio de nuestro cotidiano vivir, haciéndote presente no solo de dichos, sino con acciones de gracias. Que esas acciones sean manifiestas, que esa gratitud se manifieste en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tomar decisiones, y que tú eres el Señor. Te damos gracias por la oportunidad de reflexionar sobre tu palabra. Gracias por la bendición recibida en este momento y por usar a nuestro pastor para revelarnos la palabra de tantos mitos o de tantas doctrinas falsas que nos han hecho entrar en el camino de la culpa y no en el de la redención absoluta, dada por tu gracia infinita y por tu grande amor por cada uno de nosotros. Qué bella frase en el credo: creo en el perdón de los pecados. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, por estos momentos, por esta enseñanza tan hermosa que tú nos quieres dar, que tú nos has dado. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque estás guiando, Señor, a nuestro pastor para que a través de estas palabras, estas enseñanzas, Señor, podamos considerar lo importante, lo maravilloso que es, Señor, recibir de ti esas enseñanzas para reflexionar, para darte gracias, Señor, que los que vivimos una vida tan disipada, tan pecadora, Señor, y que realmente sí también en ocasiones en nuestra familia, Señor, se presentaron cosas y se siguen presentando, y tú quieres, Señor, que mejoremos, que realmente estemos, Señor, con esa convicción, con ese deseo grande en el corazón de agradarte, Señor. Y así, Padre, en nuestra familia, dar testimonio, Señor bendito, y también en la iglesia. Amén, Señor. Te doy gracias por Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Amén, Señor. Amén. Padre de misericordia, tú siempre sabes, Señor, lo que requerimos. Quieres que entendamos bien, Señor, para poder actuar en consecuencia. Te doy gracias, Padre, por ese discernimiento que quieres que tengamos ante Padre. Y la gran responsabilidad también, Señor, como hijos tuyos, de mostrar tu gran amor en nosotros y el ser tus hijos. Padre, yo te ruego que nos dé sabiduría para actuar, que con este entendimiento, Señor, podamos ayudar más en nuestro entorno. Amén. Te ruego por todos esos niños, Señor, que realmente en ti, por mis compañeras también, Señor, por practicar, Señor, tantas cosas idolátricas, por las religiosas, por parte de las religiosas y las enseñanzas falsas que se dan
Ven, por favor. Amén, Señor. Ven y manifiéstate. Te necesitamos tanto. Amén, Señor. Amén. Síganos dando el camino correcto a seguir, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este ministerio en Casa de Pan, Señor. Gracias, Señor. Este grupo de oración. En ti nos refugiamos, Padre. Amén, Señor. Tú eres nuestro refugio. Amén, Señor. Amén, amén. Pues Dios los bendiga.